a empezar. Bueno, muy bien. Pues estamos aquí entonces para hablar hoy del tema... Está grabándose, ¿vale? Bueno, pues eso, que os lo he dicho porque como me sale la alerta de avise usted a todos los asistentes de que se está grabando y pida su permiso, pues bueno, para que lo sepáis, que no pongáis por el chat cosas que después os podáis arrepentir. Yo procuraré decir ninguna de las que tenga, tampoco de las que me tenga que arrepentir. Bueno, voy al grano, vamos al tema 3. El tema 3 es un tema que se relaciona, bueno, ya lo estuvimos viendo un poco por encima cuando hablamos del tema 2, la inducción, etcétera, y es un aspecto muy específico de la inducción. La inducción es mucho más de lo que vamos a ver aquí. Sin embargo, el hecho de que podamos categorizar, que es lo que vamos a ver aquí, es casi el fundamento y la base para otro tipo de inducciones, ¿no? Para otras formas de, a partir de un tipo de información, inferir otra nueva, llegar a otra nueva que no está presente, ¿no? Entonces, como digo, es un tema que se sitúa dentro de lo que serían el razonamiento inductivo, aunque es un tema que colinda con muchos otros temas dentro de la psicología cognitiva, ¿vale? Y lo vamos a ir viendo por qué, pero es porque los conceptos son, digamos, el elemento, el átomo fundamental de conocimientos sobre el que funcionan en principio casi todas las otras operaciones cognitivas, ¿no? Por eso, probablemente, muchas de las cosas que vamos a ver aquí las podríais haber visto perfectamente en memoria, también la podríais haber visto perfectamente en otra situación, ¿no? O hablando de otros términos, pero muy relacionadas en memoria o en lenguaje, por ejemplo, ¿no? En ambas disciplinas, en ambas áreas, seguro que se tratan los temas que vamos a ver. ¿Hay alguien que se ha conectado? Aquí acabaste. Gabriela, creo que eres tú. Por favor, apaga el ¿Acabaste de micrófono. trabajar? Muy bien, gracias. Pues eso, vamos entonces a empezar con el tema. Ahora, como ya estaba anticipando, los conceptos tienen mucho que ver con la memoria y tienen mucho que ver con cómo tenemos organizado el conocimiento en nuestra mente, ¿no? Es decir, es con la estructura del conocimiento. Todos hemos hablado de la estructura que puede tener el conocimiento, por ejemplo, cuando hablamos de estas taxonomías en determinados campos, ¿no? Las taxonomías naturalistas, ¿no? De animales, plantas, etcétera. Pero gran parte del conocimiento se ha tratado siempre de organizar de una manera taxonómica, ¿no? Y ese conocimiento está ahí. La cuestión es cómo nosotros lo tenemos en nuestra mente, ese conocimiento, ¿no? Y mucha de la psicología cognitiva, como he dicho ya antes, pues se ha relacionado con esa temática, es decir, se ha dedicado a averiguar qué son los conceptos y cómo los tenemos de alguna manera en nuestra cabeza y cómo nos ayudan a otras operaciones, ¿no? Entonces, los conceptos son una pieza fundamental que de alguna manera podemos decir que median entre lo que sería el mundo sensorial, es decir, lo que sentimos directamente sobre el mundo a través de nuestros órganos sensoriales, y lo que serían el resto de conductas inteligentes o cognitivas que hacemos, y no tanto también, como que implican inducción, la conducta en general. Los animales tienen que hacer algún tipo de categorización y deben de tener de alguna manera, no sabemos cómo, también un conocimiento estructurado, ¿no? De algún tipo, ¿no? Y ese conocimiento estructurado es el que nos permite después hacer muchísimas otras operaciones que pueden ser pues, las cosas que vamos a ver en estos temas, ¿no? Inducción, más genéricamente hablando, no solo esto de la categorización, deducción, toma de decisiones, solución de problemas, etc. Digamos que los conceptos es, de alguna manera, la representación que nosotros tenemos de eso que llamamos categorías. Y esa que llamamos categoría es la forma en la que organizamos el conocimiento y a su vez esto es la forma en la que organizamos la realidad o el mundo al que nos enfrentamos, sea nuestra realidad externa, interna, social o la que sea, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un tema, como veis, que es muy básico y muy perdonad, vale. Y muy amplio en el sentido de que afecta a muchísimas otras áreas o disciplinas. Y para que veáis un poco lo que queremos decir con esto de conceptos y categorizar, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Tenéis sacado de Google un conjunto de tazas, ¿no?
Evidentemente, las tazas, si nos vamos a los aspectos físicos, son muy diferentes una de la otra. Sin embargo, todos nosotros podemos, de alguna manera, categorizarlas todas como siendo tazas, ¿no? Como que formando parte, todos son ejemplares de algo que podríamos llamar taza. A pesar de que, como veis, algunas pues generan ciertas dudas incluso, ¿no? Hasta que no ves que a lo mejor es algo en lo que puedes echar un café o una leche y entonces ya cumple con la función que nosotros atribuimos a eso que llamamos el concepto de taza, ¿no? Por lo tanto, los conceptos y las categorías es lo que nos permite, de alguna manera, agrupar, generalizar de todas las que son características que pueden ser muy particulares de cada una de estas tazas y muy relevantes, a una que es la fundamental, que no sabemos lo que es, de lo que vamos a hablar hoy, que permite de alguna manera alguna propiedad típica, fundamental, o que es lo que nos permite generalizar, hacer predicciones, etc. Cuando hablamos de categorías, hablamos de eso. Esto es una categoría de tazas. Estos son, para ir familiarizándolo con los términos, cada una de ellas es un ejemplar de una categoría, y la categoría son las tazas, y el concepto sería eso que representamos, que tenemos de alguna manera en nuestra mente y en nuestro cerebro, que nos permite jugar con la categoría, es decir, nos permite tener de alguna manera la capacidad de generalizar de todas estas ejemplares a uno común, a una representación común o a una categoría común. Por lo tanto, categorizar implica eliminar detalles, en el sentido de que generalizamos, para centrarnos en cuestiones más exclusivas que al mismo tiempo son más típicas y predictivas y que nos son más útiles. ¿Cuáles son esas propiedades o esas otras características más típicas y que también nos son más útiles? No, pues es algo que vamos a ir viendo en el resto de los temas. Es decir, de eso va lo que vamos a ver hoy en gran parte. ¿Cuáles son esas propiedades particulares, eso que llamamos propiedades típicas y definitorias en algunos casos, como veréis, que nos permiten, de alguna manera, saber que cada uno de estos ejemplares pertenecen a una categoría en cuestión, en este caso a la de taza. Hacerlo así nos permite, pues como digo, operar generalizando y ser muy eficientes, porque en lugar de tener que, de alguna manera, guardar todos estos ejemplares de taza, tratar cada experiencia como única y exclusiva, imaginaros lo difícil que debería ser, ¿no? No sé si os acordáis, por ejemplo, en memoria, supongo que ya habéis dado memoria, ¿verdad? Del famoso, del cuento, ¿no? Bueno, hay casos reales, ¿no? Pero Borges lo contó de una manera maravillosa, ¿no? Creo que se llama Funes el Memorioso, ¿no? Es un cuento muy recomendable de una persona que digamos que recordaba con todo y con todo detalle, era incapaz de olvidar. Eso, que a esa persona lo podía hacer, realmente era un problema muy grave, en el sentido de que su vida era muy distinta como nosotros lo entendemos, porque todo, cualquier detalle, todo estaba presente, ¿no? No era capaz de eliminar, de generalizar, de alguna manera agrupar y quedarse solo con lo que era más importante y olvidando los detalles, ¿no? Pues eso es lo que llamamos categorizar y la forma de representar eso en nuestra mente, de tenerlo de alguna manera, es lo que llamamos concepto. Y es lo que nos permite ser eficientes a nosotros y a los animales, porque en aprendizaje también he visto cómo los animales generalizan y de alguna manera forman algunos tipos de categorías. ¿Por qué? Pues porque sin esas categorías nos resultaría muy difícil, es como si estuviésemos aprendiendo cada vez, porque si nosotros atribuimos a esto el concepto taza, si a mí me da un ejemplar de, por ejemplo, el de la pistola, que a lo mejor no se ve muy claro qué es lo que es, o algún otro de estas tazas que tenéis aquí, y me dicen, no, esto es una taza, pues automáticamente sé ya para qué sirve, y ya sé dónde tengo que buscar, que tengo que buscar un sitio donde echar la leche, ¿no? Eso, que es asumir propiedades e inferir cosas a partir de haberlo clasificado dentro de una categoría, eso que nos lo permite el categorizar, es lo que nos hace ser eficientes. Pero tened en cuenta que categorizar nos permite ser muy eficientes, pero categorizar en función de los conceptos que tengamos ya formados en nuestra mente también tiene sus consecuencias. Muchas de las investigaciones que se hacen hoy en día en psicología social sobre cognición social tienen que ver precisamente con esto, con el efecto que determinados conceptos tenemos, determinada forma de categorizar. Bueno, a ver,
el efecto que categorizando, basándonos en determinados tipos de conceptos, puede tener en nuestra conducta. Evidentemente, si yo categorizo, identifico a alguien y lo categorizo como un grupo que para mí es negativo por la cuestión que sea, porque tengo ese concepto ya formado, pues mi conducta, evidentemente, se va a ver influida y mi forma de comportarme con esa persona y las inferencias que voy a hacer, pues se va a ver influida, ¿no? Ahora que está tan de moda, pues bueno, pues si alguien dice, no, este es un inmigrante, además dice que es un inmigrante africano, pues seguramente, aunque tú no te lo hubieras pensado, porque a lo mejor no tenía la apariencia física, como para que lo hubieras pensado, o la forma de hablar, o lo que fuese, ya vas a empezar a inferir, porque vas a aplicar el concepto, una serie de informaciones que no estaban ahí presentes y vas a empezar, pues, probablemente a poner en marcha eso que llamamos prejuicios. Entonces, detrás de los prejuicios están los conceptos que tenemos y su utilización en los procesos de categorización de la información con la que nos enfrentamos, ¿no? De los elementos que vemos en el mundo, ¿no? Las consecuencias, eso sería consecuencias que puede tener la categorización, llamémosla mal hecha, ¿no? Pero bueno, tiene que ver, en realidad, toda categorización para nosotros es de algún modo eficiente, solo que a veces no es deseable, ¿no? Es lo que podríamos decir ahí. Por lo tanto, estos son como unos preliminares que os pongo antes de entrar a saco en lo que sería el tema, para ir familiarizándonos con la idea de concepto, categorizar, para qué es categorizar, qué es eso de generalizar y hacer el procesamiento de una forma eficiente, y que nos permite además el categorizar, ¿no? Esa eficiencia, ¿en qué consiste? Pues en inferir otra información y predecir. De alguna manera nos evitamos tener que estar aprendiendo cada vez de cada una de las situaciones o de los objetos, los estímulos con los que nos enfrentamos. O sea, si lo categorizamos de una manera, ya sabemos lo que podemos esperar de él. Muy bien, para acabar un poco con esta parte preliminar, antes de entrar a lo que serían las teorías que aparecen en el texto, pues os voy a detallar aquí un poquito más lo que serían las principales funciones que cumplen los conceptos y sobre todo el proceso de categorización. Más o menos estaba implícito en lo que os he estado contando antes. Por un lado, los conceptos de alguna manera nos guían en cómo reaccionar ante determinados tipos de estímulos, sean sociales, físicos o del tipo que sean, ¿no? De alguna manera, conforme categorizamos, en función de los conceptos que tenemos, así reaccionamos. Por poner un ejemplo mucho más sencillo, si vamos andando por la noche, ¿no? Por una calle y de pronto escuchamos unos ruidos, en función de cómo categoricemos, pues así será nuestra reacción. Si resulta que sabemos que es una calle, que está cerca de un barrio conflictivo, o sabemos por experiencias previas o por informaciones que ha sido una calle en la que ha ocurrido robos, atracos, pues lo mismo automáticamente categorizamos como la situación como una en la que estoy en peligro y así reaccionamos, ¿no? Por lo tanto, los conceptos es esa parte del conocimiento que una vez lo ponemos en marcha en un proceso de categorización nos ayudan a reaccionar de una manera determinada ante el estímulo, ¿no? La categorización está implícita en todo, incluso cuando percibimos la información, estamos aplicando conceptos, donde la percepción no es neutra, sino que está basada en conceptos, ¿vale? Ana, creo que tienes el micrófono activo. La siguiente función que cumple, como ya he dicho también antes, es que nos permite predecir y hacer inferencias. Una vez categorizamos, asumimos un determinado tipo de información y sabemos qué podemos esperar o pensamos saber qué podemos esperar. Y por último, ya mucho más relacionado con lo que vamos a ver en el resto de los temas, categorizar nos ayuda a pensar, evidentemente. Porque a través de la categorización, si por ejemplo nos enfrentamos a problemas nuevos, pero somos capaces de identificar que se parecen a otros problemas que hemos hecho, pues seguramente podemos buscar, una vez hayamos categorizado ese problema como de determinado tipo, pues podemos de alguna manera poner en marcha conocimientos que hayamos adquirido y ayudarnos de esos conocimientos ya adquiridos para solucionar el problema, en lugar de tener que ir trabajando el problema paso a paso. Imaginaros, por ejemplo, cuando terminemos de dar por ejemplo, lo que sería el tema de razonamiento condicional, ya habéis dado algo, desde luego, en el tema 2 sobre condicionales y demás, pues a lo mejor cada vez que veáis un problema y que os pongan y penséis, uy, esto se parece a esto que yo vi en los condicionales, pues seguramente pondréis en marcha alguno de los conocimientos que ya habéis adquirido, ¿no?
Por lo tanto, categorizar los conceptos que ya tenemos solidificados en nuestra mente, usarlos para categorizar cuando nos enfrentamos a la solución de problemas, a toma de decisiones, etcétera, pues evidentemente nos ayuda, nos puede equivocar también, pero en principio nosotros lo vemos como una ayuda, ¿no? Y de hecho, el razonamiento de expertos, algo que iremos tocando en otros temas, el razonamiento de expertos no es un razonamiento en el que se aplica cada vez regla a regla, ¿no? Como un proceso muy deliberado cada vez, sino que el experto lo que trata de hacer es ser eficiente y para eso lo que ha hecho es formar una batería de conocimientos, tenerlo almacenado y en el momento que identifica algún problema como de un tipo específico, pone en marcha lo que sería esa batería de reglas y conocimiento que ya tiene adquirida y muy automatizada, ¿no? Por lo tanto, para resumir, estas son las funciones y la que más se acerca a lo que nosotros vamos a ir viendo en otros temas es probablemente la tercera, en el sentido de que los conceptos y categorizar basado en ellos nos permite o nos ayuda también a solucionar problemas. Ya veréis cómo los conocimientos previos que tenemos, estén como estén representados, son fundamentales en los temas que vamos a ver sobre razonamiento. Veréis cómo no somos tan lógicos porque muchas veces nos dejamos precisamente llevar por algunos tipos de sesgos que tienen que ver con conceptos en muchos casos, no siempre. Bueno, pues ese sería un poco como un preliminar sobre lo que serían los conceptos y ahora vamos a entrar a lo que sí que trata el tema que estamos viendo, o que vamos a ver, un momento porque no sé si estoy recibiendo... Ahora. Lo que sí que es sobre lo que trata realmente el capítulo 3 del libro, ¿no? El capítulo 3 del libro se divide en 3 secciones. La primera está dedicada a cómo representamos los conceptos, es decir, cuál es la estructura. Cuando hablamos de representar, siempre tenemos que pensar, nosotros, a ver, una manera de considerar lo que es una representación es cuando cerramos los ojos y tratamos de imaginar o pensar en algo. Ahí tenemos la idea de que nuestra mente, de algún espacio que no sabemos cuál es realmente, pues están viniendo como imágenes de cosas, representaciones de las cosas, ¿no? Pero ya sabéis que en psicología cognitiva, y en psicología en general, cuando hablamos de representaciones son cosas que no vemos necesariamente. Es decir, que no es que estén ahora mismo que nosotros podemos acceder y tocarlas, sino que ocurren a un nivel por debajo de nuestra conciencia y, bueno, está por demostrar que consisten esas representaciones, pero lo que está claro es que nuestra forma de entender lo que hacemos es mejor, es mucho mejor si consideramos que usamos representaciones, ¿no? Como las representaciones que usamos externas para otras cosas, ¿no? Como símbolos que usamos para representar por peligro y cosas por el estilo, ¿no? Pues eso, se asume que algo parecido hay en nuestra mente. En eso no voy a entrar, ya supongo que de eso habéis visto bastante a lo largo de los temas. Aquí se da, por supuesto, como en casi toda la psicología cognitiva. Entonces, en relación a los conceptos, lo importante es, o la primera parte del tema va sobre cómo se representan esos conceptos o esas categorías, es decir, cómo están esas categorías en nuestra mente. Y cuando decimos cómo, nos preguntamos qué es exactamente lo que está en nuestra mente y qué es lo que representa realmente lo que está. Luego lo iremos viendo. En el caso de los conceptos ya veréis que podemos hablar de que lo que tenemos son casi como definiciones que están almacenadas por algún lugar, algo abstracto también que serían los prototipos o representación de cada uno de los ejemplares que conocemos de las categorías. Esas son las 3 teorías que vamos a ver un poco más detenidamente a continuación. La segunda parte del capítulo es sobre la combinación de conceptos. Es decir, vamos a hablar casi siempre que si el concepto animal, que si perro, es decir, todo considerándolo de una manera muy individual. Sin embargo, especialmente cuando estamos produciendo, ahora que yo estoy produciendo lenguaje y vosotros estáis oyendo, o en muchas otras circunstancias, nosotros estamos combinando los conceptos. Los conceptos entendidos en este caso como palabras, ¿no? Las etiquetas, las que asociamos a los conceptos, que es la manera más fácil para nosotros entender lo que es un concepto, ¿no? Asociado a una etiqueta verbal, ¿no? Pues, ¿cómo somos capaces de unir eso que se llama la composicionalidad de la mente, que es realmente uno de los grandes secretos de la inteligencia, ¿no? La capacidad para producir un número infinito de frases con unas pocas reglas, ¿no? De componer muchísimo con poco, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de los conceptos, y en la segunda parte del tema,
se centra en lo que más o menos sabemos sobre la combinación de conceptos, pero a un nivel muy simple, insistiré en ello, aunque lo veamos luego muy detenido, es el nivel que estamos viendo de combinación de conceptos y la teorización que hay sobre ello es todavía un nivel demasiado simple, porque la composicionalidad en sí mismo es un tema complejo y que se ha tratado en otros campos, que a lo mejor no tanto como en este que estamos tratando nosotros, y aún así está todavía bastante abierto a debate y necesita, de luego, muchísimo más trabajo para ser aclarado, ¿no? Y finalmente vamos a hablar un poco, muy poco, puesto que creo que es en muchos sentidos redundante, y en el que no lo es, pues bueno, yo creo que en el libro está bien desarrollado y no es necesario tampoco extenderse mucho en ello, sobre lo que sería la categorización en sí misma, es decir, modelos cognitivos que explican cómo se produce el propio proceso de categorización en sí mismo. No de qué está formada los conceptos, es decir, cuál es la estructura de los conceptos en nuestra mente, cómo están representados, no cómo los conceptos se pueden combinar cuando los estamos produciendo en frases o en algún tipo de combinación, etcétera, sino que se trataría de qué ocurre cuando realmente nos llega una información y somos capaces de adjudicar un ejemplar específico a una categoría. En el tema del libro, lo que no se trata, porque es un tema que se da en otros, es el aprendizaje y formación de categoría. Aquí, en muchos casos, asumimos que el concepto ya está presente. No estamos hablando de aprenderlo, sino que ya está presente. Los participantes de los estudios conocen el concepto o la categoría y tratan de valorar si los ejemplares que ve son muy representativos de esa categoría o si en cambio son poco representativos, si pertenecen o no pertenecen, etcétera. Los diferentes tipos de tareas a los que habitualmente se enfrentan los participantes en este tipo de estudios, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con lo que sería la estructura conceptual. Y vamos a empezar con lo que se ha dado en llamar el enfoque clásico, que sería el de las propiedades definitorias. Este enfoque, como veréis en el capítulo, lo que implica es una clasificación muy estricta. Es casi como la categorización que nos enseñan en el colegio, ¿no? Con definiciones, propiedades muy bien delimitadas de esto es un mamífero si cumple tal, 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 o es un, etcétera, ¿no? Digamos que tenemos como unas entradas casi de diccionario, ¿no? En las que aparecen una serie de propiedades que son necesarias y suficientes para que, si vemos un ejemplar determinado, digamos, este ejemplar es de esta categoría o es de esta otra. Por eso se llama propiedades necesarias y suficientes, porque si tenemos el conjunto de propiedades, con ese conjunto de propiedades ya sabemos o podemos determinar si cualquier ejemplar que se nos presenta, cualquier ejemplar o objeto que se nos aparece, pertenece o no a una determinada tipo de categoría. Un presupuesto fundamental en este modelo clásico es que existe una igualdad entre los miembros de la misma categoría, es decir, que la categorización es todo o nada. No hay miembros que sean más típicos, sino que todos los miembros son igualmente representativos porque todos cumplen con la definición. Como hay una definición formada por una serie de propiedades necesarias y suficientes, el objeto en cuestión va a pertenecer a esa categoría. Podemos pensar que realmente este es un enfoque demasiado rígido y un poco, y hasta cierto punto poco realista, pero cuando pensamos popularmente, ¿no?, en categorizar, en clasificar, realmente tenemos esto en mente. Tenemos en mente de que es posible decir con casi absoluta certeza si algo pertenece a esta categoría o a esta otra. Dudamos a veces, pero pensamos que puede haber una serie de reglas que nos ayudarán a decidir esto es esto o no es esto. Sin embargo, lo que ha demostrado la psicología posterior es que eso no funciona así prácticamente en absoluto. Aquí tenéis, por ejemplo, tenéis ejemplos, valga la redundancia, de ejemplares y categorías en las que a lo mejor es posible aplicar este tipo de estrategia basada en definiciones precisas, ¿no? En definiciones que se supone que son las que representan al concepto y que tenemos en algún lugar de nuestro cerebro, ¿no? Lo que veis es la definición de cuadrado. Entonces, por ejemplo, esa propiedad, 4 lados iguales y 4 ángulos rectos, pues permitiría clasificar a todos los cuadrados.
Sin embargo, como os pongo en el ejemplo de la derecha, eso, que seguro que todos llamaríamos un cuadrado, realmente no cumple con la regla, puesto que, como veis, al tener las líneas un poco mal dibujadas, no son rectas, pues ya no cumple con la regla, porque ni son rectas ni probablemente los ángulos son perfectamente rectos. Iguales, perdón, ni las líneas son iguales ni los ángulos son perfectamente rectos, ¿no? Esto es como una especie de demostración que incluso en aquellos casos en los que podemos pensar que la categorización podría ser perfecta basándonos en propiedades definitorias, ¿no? Porque existen esas propiedades definitorias, resulta que cuando los humanos categorizamos somos muy flexibles, dejamos entrar cosas que no cumplen con esas reglas. Por lo tanto, de ahí que pensar que nosotros tenemos en nuestra cabeza una serie de algún lugar, una serie de definiciones de lo que es cada categoría y que eso es lo que aplicamos cada vez que recibimos determinada información o vemos determinado objeto, pues realmente es mucho suponer, ¿no? Algo más tiene que haber porque somos tremendamente flexibles y no sabemos si existen esas definiciones, por tanto, ¿no? En el libro aparece otro ejemplo, como el de soltero, que, pues bueno, es algo que se define varón adulto no casado, ¿no? Y sería un ejemplo de categoría donde se podrían seguir estas reglas definitorias, ¿no? Esta especie de definición a la hora de identificar si alguien o algún ejemplar es soltero o no. Ejemplar, tened en cuenta que uso la palabra ejemplar para... Vaya. Hay alguien que ha hecho algo y me ha quitado la presentación. Bueno, no sé si he sido yo mismo o qué ha pasado. Hay alguien que está compartiendo. Y ahora ya no sé cómo recuperar la presentación. Bueno, esperad un segundo porque no consigo ver la presentación. A ver si me voy aquí. Bueno, perdona, pero es que algo ha pasado porque de pronto ha saltado. Más sigue haciendo cosas extrañas. Voy a parar la presentación. ¿Vosotros veis la presentación? No, ¿no? Ha debido saltar y yo no sé muy bien por qué. Bueno, voy a dejar de presentar y ya está. Y voy a empezar de nuevo. Bueno, no de nuevo con la clase. No hay manera. Ahora. Bueno, la hemos recuperado. A ver cuánto nos dura esta vez. Sí, hay alguien, creo que ha saltado porque alguien ha hecho algo, pero bueno, antes de culpar a nadie de nada, vamos a seguir y ya está. Bueno, estamos aquí. Yo espero que lo veáis todo bien ahora y sigamos. Bueno, como decía, bueno, pues de alguna manera está claro que soltero, pues tiene una definición y creo que casi no hay algún ejemplar o un caso límite, ¿no? En el que no se puede hacer, ¿no? Pero seguro que lo hay. Y el número par, por ejemplo, aquí tenéis un juego, por ejemplo, el número par es divisible por 2, ¿no? Y esos 4 números son divisibles por 2. ¿Qué ocurre con esos 4 números? Pues que cuando a los participantes se le pregunta cuál es un ejemplo
o que digan si la tipicidad como número par de esos 4 números, pues suelen decir o suelen puntuar como mucho más típico 2,4 que 106 o 304, a pesar de que son igualmente números divisibles por 2 y números divisibles, números pares. Uno podría argumentar que quizás es porque son más difíciles, ¿no? Son números más grandes, entonces a lo mejor lo de divisible por 2, etcétera. Pero bueno, no está tan claro porque se han hecho estudios y se ha visto que en realidad, incluso para este tipo de reglas o de categorías matemáticas, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, no trata por igual a todos los miembros de la misma categoría, sino que le atribuye de alguna manera mayor representatividad dentro de esa propia categoría. Es lo que seguramente ya habéis visto en otras ocasiones como el efecto de tipicidad. Es un efecto que seguro que habéis visto en memoria, seguro, y también probablemente en lenguaje, ¿no? El efecto de tipicidad simplemente viene a indicar, son las investigaciones de Leonard Ross, ahí se cuestan un poco cómo funciona y ahora vamos a ver algo más, pero el efecto de tipicidad simplemente dice que hay ejemplares de una categoría que son más típicos que otros. Por ejemplo, antes estuvimos viendo el caso de las tazas y vimos que hay tazas que son más representativas de lo que es una taza que otras, ¿no? Pero yéndonos a una categoría natural y no una artificial hecha por humanos, tenemos la de, bueno, que los perros hasta cierto punto están también bastante fabricados por nosotros. Pero volviendo un poco a lo que sería una categoría natural, pues tenéis un ejemplo de perro. Evidentemente un pastor alemán es mucho más representativo de la categoría o típico de la categoría perro que lo que tenéis abajo, que es una especie de perro de agua o algo así, la verdad que no lo sé, pero que es un perro y bien podría confundirse con una oveja, es decir, podría ser un caso límite, ¿no? De una de esos ejemplares que, bueno, al final es un perro, pero seguramente si lo vemos con más detenimiento pueden ser perros, pero no son tan representativos como sería un perro el pastor alemán, ¿no? La tipicidad va sobre eso. Entonces, cuando se hacen estos estudios sobre la tipicidad, se dice, hey, vamos a parar. No puede ser que lo que tengamos en nuestra mente sean realmente reglas, o al menos no solo reglas o definiciones de lo que son las categorías, sino que tenemos que tener otra cosa que permita incluir lo que son ejemplares más típicos, es decir, estos efectos de tipicidad, el hecho de que no todos los elementos de una misma categoría son iguales o igualmente representativos de esa categoría. Y es ahí donde aparecen nuevos modelos alternativos al clásico, que propone sobre todo lo que vamos a llamar y vamos a ver más adelante como el prototipo, ¿no? Lo que sería la idea de que realmente existe algo que podemos llamar un prototipo que representa a la categoría en cuestión. Y ese prototipo tiene las propiedades más representativas de esa categoría. Y el prototipo no es igual para todos los demás. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a esos dos perros, si comparamos el pastor alemán con el prototipo, pues evidentemente rápidamente nos damos cuenta de que es un miembro de ese prototipo. Ah, en desarrollo. Pues sí que seguramente lo habéis dado casi en muchas asignaturas. De ahí su importancia, para que veáis que está en todo, ¿no? El prototipo. En desarrollo también lo veríais en el contexto de cómo se forman estos conceptos prototipos o no, o esas reglas, etcétera. Todo esto que en el desarrollo es muy importante, porque una teoría clave en la psicología del desarrollo es se llama teoría-teoría o teorías previas, que asume que los niños son como pequeños experimentadores, ¿no? Y los adultos en parte, pero bueno, los niños especialmente, en el sentido de que tienen una serie de conceptos e ideas previas o que van adquiriendo y lo que hacen es tratar de ponerlas a prueba. Conforme van desarrollándose, lo que ocurre es que van ampliándolas y poniéndolas a prueba, ¿no? Pero bueno, este no es mi campo. Volvamos un poco a esto y acomodación y asimilación, sí, al estilo piagetano, sí. Bueno, ya me he despistado, ya estoy pensando en Piaget. Volvamos un poco entonces al efecto de tipicidad y a lo que sería el prototipo, ¿no? Antes de pasar a entrar en más detalle del prototipo, ¿no? Simplemente deciros que es como la reunión de las propiedades más típicas y comunes de una categoría y que se supone que hay una especie de ejemplar ideal de esa categoría que las reúne.
Y ahora volveremos un poco a qué significa eso del ejemplar ideal, ¿no? Pero si os fijáis aquí, todas las teorías que vamos a ver, de algún modo u otro, asumen que el conocimiento conceptual está estructurado de una forma jerárquica. No vamos a entrar en ese detalle, porque eso ya nos llevaría también a otra cosa, que son las famosas redes, etcétera. Pero esto ha sido también una parte muy importante de todo lo que ha sido la psicología sobre los conceptos, ¿no? La investigación sobre los conceptos y la teorización. Y la distribución del conocimiento en este tipo de categorías jerárquicas tiene su relevancia en nuestro contexto actual porque ¿dónde situaríais vosotros dentro de estas tres categorías, supraordenada, básica y subordinada, a lo que podríamos llamar como el ejemplar prototipo? ¿Alguien se aventura a decirme si es supraordenado, básico o subordinado? Básico. ¿Y esa intuición es porque ya lo sabéis y yo estoy recordando simplemente cosas o es pura intuición? ¿Por qué creéis que es así? Ah, ambas. Vale, bueno, como no podéis expresaros verbalmente, tampoco voy a poner a escribir mucho para que me contéis las cosas, ¿no? Sí, fue de que Piaget también, evidentemente, pero creo que la asociación entre el nivel básico y el prototipo viene de Leonore Ross, ¿vale? Las investigaciones sobre la tipicidad. Fue ella la que dio mucha importancia a que es en esta categoría intermedia en la que probablemente está el ejemplar prototipo. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos al ejemplar, es decir, el ejemplar prototipo, una virtud que debe tener es que debe ser muy diagnóstico de su categoría, es decir, debe de alguna manera ser muy representativo de su categoría y al mismo tiempo ser muy distinto de otras categorías del mismo nivel o similares, ¿no? Entonces, si nos vamos a nivel supraordenado, la categoría animal es una categoría que dentro de esa categoría todos los ejemplares de animal son muy distintos entre sí. Por lo tanto, es difícil encontrar un prototipo de animal. ¿Cuál sería el prototipo de animal? No existe, ¿verdad? Por lo tanto, es muy difícil pensar que hay prototipos en categorías donde es tan variado y tan distinto el conjunto de ejemplares y sus categorías que lo componen, ¿no? Y además, esa categoría animal es muy distinta de vehículos o plantas. Pero bueno, eso está bien, porque eso sí, sí es verdad que lo queremos, es decir, que haya una buena distinción, una buena diagnosticidad, en el sentido de que lo que es animal es muy difícil que se parezca a un vehículo, ¿no? Sin embargo, el problema con el supraordenado es la enorme diversidad dentro de la categoría animal. Si nos vamos a subordinado, a nivel subordinado, en realidad es casi lo contrario. Si nos vamos a la categoría mastín, todos los mastines son muy parecidos unos a otros. Entonces, bueno, uno puede pensar que a lo mejor hay ahí algún tipo de prototipo de mastín, ¿no? El problema es que ese prototipo de mastín a lo mejor a veces no es muy distinto de labrador, de un labrador. Puede parecerse. ¿Por qué? Pues lo que ocurre es que mastín y labrador, que son categorías distintas a nivel subordinado, se parecen mucho entre sí, o pueden parecerse mucho entre sí. Lo cual también hace difícil que ahí pueda estar el nivel prototipo, porque el prototipo, como he dicho antes, tiene que ser capaz de ser muy representativo de su propia categoría, es decir, reunir propiedades que se dan en muchos ejemplares de su propia categoría y al mismo tiempo ser capaz de discriminar muy bien esa categoría con respecto a otra. Y es ahí que tenemos a nivel básico donde perro y gato, pues bueno, los perros y los gatos, aunque puedan parecerse, son bastante distintos y al mismo tiempo dentro del nivel de perro aunque hay suficiente similitud, no tanta como lo hay en mastín, pero suficiente como para tener un prototipo de perro, ¿no? Bueno, esos fueron los argumentos que más o menos usó Leonor Ross para situar el prototipo a nivel básico. Ya veréis que en el libro se menciona en algún momento que los prototipos se identifican con ese nivel básico dentro de la estructura jerárquica de los conceptos, ¿vale? Bueno, simplemente lo quería poner aquí para que tengáis claro qué quiere decir esa asociación con el nivel básico y por qué se da. Porque esto además nos permite mejor entender qué se quiere decir con prototipo. Una cosa que vais a ver en el capítulo, y es que tiene que ver mucho con la investigación dentro del enfoque probabilístico y sobre todo el enfoque probabilístico relacionado con la prototipicidad, es el concepto de parecido familiar.
Los ejemplares prototípicos, los ejemplares típicos, ¿no? Los que son más representativos de una determinada categoría, pues suelen mostrar lo que se llama, lo que se suele denominar parecido familiar. Aquí tenéis en la tabla lo que sería un ejemplo de respuestas dadas en un estudio sobre parecido familiar. Normalmente en estos estudios lo que se hace es que se le da, por ejemplo, el nombre de diferentes pájaros, petirrojo. Petirrojo para nosotros no es, pero en Estados Unidos, que es donde se hizo el estudio, pues parece ser que es uno de los pájaros más representativos, ¿no? El pájaro azul. Aquí hemos puesto la misma tabla que en el estudio, pero para nosotros seguramente cambiaría un poco porque petirrojo no, vamos, por lo menos para mí no es muy representativo de ave, ¿no? Hay otras que me parecen más, ¿no? Entonces, petirrojo, pájaro azul, golondrina, alco, estornino, halcón, estornino, buitre, etcétera, serían nombres de pájaros que se le ofrecerían a los participantes, se le diría que dijesen propiedades que tienen esos pájaros. Entonces, evidentemente, la primera que aparece en todos ellos es plumas, pero en algunos los participantes dicen que vuelan, en otros dicen que es pequeño, en otro que es insectívoro, en otro que canta, arborícola, en fin. Conforme los participantes van identificando propiedades de esos animales, pues lo que se hace es, se unen de alguna manera, se obtiene una suma y se considera que las sumas altas indica el parecido familiar. La suma alta indica que petirrojo comparte con muchos otros animales alguna propiedad, perdón, con muchas otras aves alguna propiedad. Por eso es un ejemplar típico. Bueno, aquí no se evalúa como típico, aquí se evalúa el parecido familiar, pero hay una correspondencia fortísima entre ser un ejemplar típico y el parecido familiar. Y en este caso, pues lo que habéis representado es, me he equivocado en la suma. Al pasar la tabla yo a mano, como veis he puesto 35 en todo, es imposible que sea 35 en todo, ¿no? Son solo los primeros, ¿no? Aquí en la suma he puesto 35 en todo. Bueno, pero entendéis supongo el concepto. Estos primeros tendrían la puntuación más alta y estos otros irían teniendo puntuaciones más bajas. Petirrojo sería un ejemplar que tiene un alto parecido familiar con otros ejemplares, mientras que pingüino tiene un bajo, y flamenco tienen un bajo parecido familiar con otros ejemplares de la categoría ave. Muy bien. Entonces, por ir cerrando ya con la idea del enfoque probabilístico de los prototipos, el parecido familiar pues es como la esencia un poco de este paradigma, ¿no? Como ya he dicho antes, es semejanza con otros ejemplares, pero no con el resto. No con todos, ¿no? Incluso el petirrojo, pues bueno, tiene alguna semejanza con pingüino, pero no tiene con el resto, ¿no? No tiene con todos los que están. Bueno, perdón. A otros no tiene, pingüino no tiene nada más que con flamenco, etc. En fin, ya habéis visto que la semejanza no es algo igual para todos, sino que unos se parecen más que otros entre sí. La pregunta, en este caso, es si alguna de estas propiedades que hemos visto aquí, esta es una pregunta que os lanzo yo realmente, es una propiedad necesaria. Uno podría pensar, no nos vamos a entretener un poco, pero uno podría pensar que las plumas son una propiedad necesaria. Y entonces diríamos, bueno, en cierto sentido, el enfoque inicial de las definiciones, pues está bien, porque lo que viene a decir es que tenemos alguna propiedad, no dice cuáles, ¿no? Y que se cumplen en todos. Pues tener pluma a lo mejor es característico de aves. Bueno, pues hay aves que no tienen pluma, como veis en este ejemplo, ¿no? Es decir, no es que abunden y suelen ser bastante icónicas y seguramente motivar alguna que otra cara de sorpresa, pero en realidad hay aves que no tienen el pico. Seguramente también podemos buscar alguna ave que tiene o un pico extraño o algo distinto, ¿no? La cuestión es que siempre hay casos extraños, extremos, ¿no? Aunque sean pocos, ¿no? La cuestión es que las definiciones, sobre todo para lo que son las categorías naturales, pues categorías naturales, pues hablamos de animales, etcétera, cosas que no son artificiales, creadas por los humanos, ¿no? No son eventos sociales, no son artefactos creados, ¿no? Tipo ordenador, etcétera, por objetos creados por los humanos. Pues para esas categorías suele ser más difícil y suele haber muchos casos límites. Sin embargo, el prototipo, muy bien, vale. Estos efectos de tipicidad nos dicen que hay que tener algo más en cuenta, aparte de las definiciones. No necesariamente se excluyen las definiciones, de hecho hay muchos modelos mixtos, como os pongo aquí algunos, ¿no? Es posible, y yo soy
de la creencia que es posible que de alguna manera tengamos las dos cosas y que seamos flexibles aplicando una u otra, ¿no? Y otras cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, el problema con el prototipo es que no queda claro qué es es decir, cuando queremos delimitar qué es exactamente el prototipo, no podemos ir más allá de decir que son los efectos típicos, ¿no? Es decir, el prototipo es el que produce efectos típicos. Pero realmente, ¿qué es? ¿Que tenemos el factor alemán como tal o que tenemos una representación ideal, resumida, ¿no? Muy abstracta del prototipo? En general, los enfoques probabilísticos optaron por la idea de que había como una representación abstracta, como una especie de promedio, como si tú coges todas lo que serían las propiedades básicas que te han salido y las ordenas, y aquellas que son más representativas las construyes en una especie de ejemplar ideal, ¿no? No sé si, no sé si alguna vez he tenido oportunidad de ver, por ejemplo, yo, bueno, por experiencia un poco en investigaciones y demás, en algunos estudios ¿no? pues, se observan, se han hecho lo que serían promedios de cara o de expresiones faciales, ¿no? Entonces hay caras promedios que realmente tú dices, sí, es una cara, pero te tienes la sospecha de que no hay nadie que tenga esa cara, porque realmente es una cara en la que se ha hecho a través del promedio de todos los ejemplares, ¿no? De todas las caras que se han podido usar en ese estudio, ¿no? Por prototipo sería como esa representación ideal, ¿no? Promediada, con las características esenciales. Y claro, la realidad cognitiva de eso, es decir, ¿y eso qué es? ¿Y cómo está? Pues algo que siempre ha generado muchas críticas y mucho debate, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los problemas de la teoría de, de probabilística de los prototipos. Ese problema está muy relacionado con algo que es fundamental. Cuando nosotros, lo voy a decir ya, aunque lo voy a repetir luego, ¿cómo nosotros determinamos si un ejemplar pertenece a una categoría? Pues lo que hacemos es buscar la semejanza que hay entre ese ejemplar y otra cosa, cuando no son definiciones. Cuando son definiciones es ver si ese ejemplar cumple con la definición. Entonces hay una semejanza, pero es una semejanza con una definición. Pero desde que aparecen los procesos, perdón, el enfoque probabilístico, a partir de los efectos de tipicidad, la forma de decir que un ejemplar pertenece a una categoría es diferente, porque ya no es por una definición, sino por la semejanza que tiene con el prototipo, sería en este caso, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el criterio de semejanza cuando las propiedades no siempre son las mismas? Porque en algunos casos, como el pingüino, como dices tú que lo es, ¿no? Más bien parece que en el pingüino habría que recurrir a algún tipo de definición casi científica para decidir si lo es o no. Alguien ha comentado el pico y bien podría ser, pero es posible que haya algún tipo de pájaro también sin pico, ¿no? Bueno, pues tener en cuenta eso que acabo de decir porque ayuda a entender muchas de las cosas que aparecen en el capítulo. Es decir, cuando tratamos de valorar la pertenencia categorial, es decir, si un ejemplar pertenece o no a una determinada categoría, lo hacemos buscando semejanza. Y lo hacemos buscando semejanza entre las propiedades de ese ejemplar y las propiedades que tiene el concepto, en este caso, el prototipo ideal que tenemos representado. Vuelvo y sigo un poco ya para terminar con los problemas del enfoque probabilístico sobre la dependencia del contexto de categorización. Esto lo vamos a ver ahora a continuación porque es una de las virtudes del enfoque de las probabilístico, pero lo cierto, y lo vamos a ver también cuando vemos combinación de conceptos, pero lo que ocurre es que muchas veces nosotros formamos lo que se llaman categorías ad hoc, ¿no? Sobre la marcha. Sobre la marcha decidimos, pues como veremos en el ejemplo siguiente, ¿no? Cosas que salvaría de un incendio, ¿no? O cosas que usaría para subirte a un mueble, ¿no? Cosas, es decir, formamos fácilmente, somos capaces de formar una categoría orientada hacia una meta, hacia un objetivo concreto. No queda claro cómo eso se podría dar dentro de lo que es el... A veces me hace cosas raras, ya me la ha hecho otra vez. Voy a tener que volver al método que usaba la otra clase. ¿Alguien tiene aquí una pregunta o algo? No, ¿no? Vale. Eh,
¿Empezamos? Muy bien. Vale, pues como digo, vais a ver ahí que un aspecto importante en nuestra forma de pensar sobre las cosas es esa formación flexible de categorías sobre la marcha, ¿no? Ad hoc, ¿no? Y eso es algo que no queda muy claro cómo encaja con estos enfoques probabilísticos de tipo prototipo, ¿no? De ahí que en algunos casos también se hayan propuesto no solo modelos mixtos con prototipos más definiciones, sino intentar integrar esa flexibilidad que tenemos a la hora de categorizar de algún modo. El siguiente modelo es es el enfoque de los ejemplares, ¿vale? Digamos que el enfoque de los ejemplares surge un poco para precisamente cubrir esa parte que el enfoque probabilístico no cubría de la flexibilidad de la categorización, pero también al mismo tiempo para ofrecer una teoría más realista desde el punto de vista cognitivo de lo que es la representación de los conceptos. Como he dicho antes, no queda claro qué es la representación de un prototipo en el modelo de los prototipos, porque es como un promedio. ¿De dónde sale ese promedio? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se aprende? No queda claro, no es fácil. Entonces, sí, muy bien. No, pues eso a mí me parece genial, porque es que yo siempre he pensado que en psicología hay muchas cosas que se ven en muchos campos, cada uno con un objetivo, una meta, como estas categorías ad hoc que estamos viendo aquí, ¿no? Y sin embargo, a veces se hace muy poco esfuerzo. Yo vengo de otra universidad y pasa igual en todas, ¿eh? A veces se hace muy poco esfuerzo por buscar directamente las convergencias, ¿no? Por explicar claramente al alumnado cómo, cómo se solapan y por qué se solapan y qué influencia tienen uno sobre el otro. A veces se hace, a veces no, pero creo que en general no es la tendencia a ver las convergencias entre contenidos que permitan integrar, ¿no? Porque al final todos sabéis que el sujeto al que vosotros haréis, con el que haréis psicología en el futuro, o vosotros mismos, o la psicología que hacemos todos los días, es uno, en un grupo o lo que sea, pero es uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece genial que veáis, que hayáis visto todo esto, porque os va a resultar más sencillo de entender. Entonces, voy a ir acelerando también con los ejemplares, porque es mucho más importante que me entretenga con lo que sigue, que es algo más difícil que creo que no habréis visto. Entonces, bueno, el enfoque de los ejemplares, pues digamos que surge, como digo, para resolver dos cuestiones. Por un lado, la flexibilidad y por otro lado, la realidad cognitiva, en el sentido de que es más fácil pensar en representaciones, como nosotros hemos tenido esa experiencia con perros muy distintos, pues es más fácil pensar que lo que tenemos es, de alguna manera, almacenado en nuestro cerebro esos perros, esos ejemplares, a pensar que hay un prototipo ideal, un promedio, etcétera, que no sabemos muy bien cómo se ha generado. ¿Cómo se ha generado la representación de los ejemplares? Sí lo sabemos, porque la hemos adquirido con la experiencia, a base de ver perros. Entonces tenemos un conjunto de perros que hemos ido viendo y que forman la categoría perro. Y después, por semejanza con ese conjunto de perros que nosotros hemos visto, pues podemos decir si algo que vemos parece o no parece un perro y le endosamos entonces de esa manera una categoría o un concepto específico. Modelo de ejemplares, a mí me parece, al igual que el de las definiciones, tiene una intuición lógica, el de los ejemplares tiene una potente intuición cognitiva, responde mucho a veces a cómo nosotros experimentamos el proceso de categorización, ¿no? Y cómo entendemos lo que pueden ser las representaciones mentales del conocimiento, ¿no? Está muy relacionado, no sé si habéis visto en alguna asignatura, lo que se llaman ahora las teorías corpóreas, embodiment en inglés, etcétera. ¿Os han comentado algo? ¿Habéis escuchado algo sobre eso? ¿Estáis en segundo? A lo mejor todavía no mucho. No, ¿no? Bueno, ¿psicología del lenguaje la habéis tenido ya? ¿Sí? Pues creo que en psicología del lenguaje se hablan algunos capítulos sobre... Digamos que es una teoría que ha tenido mucha influencia y está teniendo mucha influencia. Muchas de las cosas que escucháis últimamente noticiosas de psicología, más allá de las que tienen que ver con todo esto de si somos tontos tratando con la información, etcétera, tienen que ver un poco con eso, ¿no? Con la idea de que la base de todo nuestro conocimiento es un poco la experiencia, es un empiricismo en realidad,
y que eso de alguna manera, la neurociencia está demostrado que usamos esa experiencia para hacer muchas otras cosas. Pero bueno, centrándome aquí, el enfoque de los ejemplares se relaciona con eso que he dicho, pero lo importante es que es una categorización basada en semejanza con el conjunto de los ejemplares de los que hemos tenido experiencia y suponemos que algo hemos almacenado. Implica, como ya he dicho, una gran flexibilidad, puesto que el contexto determina qué conjunto específico de ejemplares son relevantes para una categoría o las propiedades relevantes para una categoría, y en ese sentido va dirigido por metas, ¿no? Podéis pensar en muchísimos ejemplos, yo he puesto aquí el mismo que está en el libro, ¿no? El problema bueno, tiene dos problemas. Uno, que por un lado parece a veces demasiado ineficiente. Si estamos diciendo que las categorías son buenas porque nos permiten extraer y generalizar, recaer en un procesamiento que implica trabajar con todos los ejemplares y tal, pues parece poco ineficiente. Desde la teoría de los ejemplares se dice que no, que realmente no es que tú trabajes, digamos, cuando estás determinando si un determinado ejemplar de perro pertenece a la categoría de perro, no estás pensando en los 60 perros que tú conoces, tipos distintos de perros que tú conoces, sino que estás seleccionando por prominencia, por relevancia, etcétera, alguno de esos, ¿no? Que puede ser un ejemplar relativamente típico, pero que no es un prototipo, no es un prototipo ideal, sino un ejemplar en sí, ¿no? No es un promedio abstracto. Entonces, bueno, de alguna manera ese tipo de críticas las pueden sortear de alguna manera, pero quizá el hecho de que sea tan flexible lo que hace es que a veces no esté claro cuál es el criterio que da coherencia a la categoría. Es decir, porque todos estos ejemplares, todas estas cosas que he visto que parecen perro, pertenecen a la categoría perro y no a cualquier otra, ¿no? A animales que se mueven y que tienen 4 patas, ¿no? ¿Por qué a perro, no? Entonces, bueno, ese ha sido el problema de la falta de especificidad y volvemos a lo mismo, ¿no? Parece que en algún momento tenemos que recurrir a algún tipo de regla y aplicarla. Por lo que yo os digo que la tendencia en psicología cognitiva, en los modelos más recientes, a partir de estos, es a integrar. Se debe de dar las dos cosas y probablemente se usan una u otra dependiendo del contexto. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo punto importante. El tomate. Pues lo mismo, son casos extremos, como he dicho antes, en los que es muy difícil dar con una regla concreta para hacerlo. Te lo tienen que decir, ¿no? Porque tú lo ves, a veces aparece. De hecho, sería es decir, lo bueno de la teoría de los ejemplares es que predice errores como este de tomate. Porque tomate muestra cierta semejanza y aparece muchas veces junto a una categoría que no es la suya, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues te puede hacer pensar que es algo que no es, ¿no? Pero al final es lo mismo, es decir, las tres teorías se enfrentan con algún tipo de problemas. La de los ejemplares es flexible, permitiría adaptarse perfectamente a esto. Es como que el tomate, por culpa de una categoría doc, ha quedado encajada en otra. Y entonces, como para resolverlo de una manera científica, tienes que recurrir a un conocimiento establecido de que el tomate, pues no es lo que es, ¿no? Es una fruta, ¿no? No se supone, ¿no? Entonces, ¿qué iba a decir yo? Bueno, en definitiva, es un caso límite y como otros, pues esos son los casos que hacen dudar de todas las teorías, que le dan es favorable hasta cierto punto a las probabilísticas, porque las probabilísticas admiten grado de pertenencia, y sobre todo se ajusta bastante a la de los ejemplares, pero estas al mismo tiempo en algún momento no pueden explicarlo y requieren propiedades también, ¿no? Siempre está ahí el hecho de que en algún momento parece que usamos algún tipo de definición, aunque no sea la norma, usa ese tipo de definición. Por eso, como digo, casi todo lo que se ha hecho después es tratar de buscar modelos mixtos. Y evidentemente las peleas son si dominan más, las peleas teóricas, si dominan más las propiedades que los ejemplares o de ese tipo, ¿no? Pero bueno, eso va más allá de lo que en este contexto ya tenéis que manejar. Lo importante es que sepáis que existen estos tres tipos de teoría sobre cómo representamos los conceptos y que en una es definiciones, en otra es ese ideal de prototipo abstracto y en otra son los ejemplares por sí mismos, los que forman parte
de esa representación. Y eso es lo que usamos, recordarlo siempre, para decir si algo pertenece, la semejanza, ¿no? Para buscar la semejanza con un ejemplar y decir, vale, este pertenece a esta categoría. Y si eso falla, pues a veces recurrimos a las definiciones. Bueno, vamos a la combinación, que me enrollo demasiado. En la combinación, como ya hemos dicho antes, lo que vamos a ver, hasta ahora estamos hablando de categorías como independientes, perro, gato o algún tipo de perro en particular, pero aquí lo que vamos a ver es cuál es la representación para que tenemos para lo que se llaman conceptos compuestos, conceptos combinados como sofá-cama u otros que vamos a ver aquí. El modelo que aparece en primer lugar es el modelo de modificación selectiva. Antes de entrar al modelo, lo que vamos a ver es cuál era la idea previa a la aparición de ese modelo que tenía problemas y que trata de solucionar el modelo en cuestión, el modelo de modificación selectiva. Y la idea previa es, partiendo un poco de la idea de los prototipos, es una combinación de prototipos con la teoría de los conjuntos difusos. Vamos a hablar aquí, no vamos a entrar cómo se relaciona el prototipo con esto, pero si no, nos vamos a centrar en lo que serían los conjuntos difusos. Según la teoría de los conjuntos difusos, pues digamos que el grado de pertenencia a una categoría es probabilístico, por eso es lo de, ¿no? Que pertenece a las teorías del tipo prototipo, y va entre 0 y 1, ¿no? Un ejemplar determinado pues pertenece a la categoría sofá, pues dependiendo, como hemos visto antes, de cómo representativo sea sobre esas categorías. Algunas cosas se parecen más a sofá y otras se parecen menos, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que nos da el grado de pertenencia a esa categoría. Y lo mismo con cama. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando lo que tenemos es sofá-cama? Según esta teoría, lo que hacemos realmente, algo erróneo como veréis, es que producimos una especie de intersección entre los dos conjuntos, de tal forma que una parte de la intersección de esos dos conjuntos son los sofás-cama. Y en la realidad, ¿no? Si nosotros tenemos la unión de sofá y cama, pues resulta, ¿no? Tenemos las dos categorías, pues sabemos que hay un conjunto que es común a ambos, que es a la vez sofá y cama, ¿no? Que sería cama y sería sofá. Unas veces más cama y otras veces menos sofá, como quieras verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto un poco, de nuevo, lógico, casi intuitivo, pues la intersección es lo que sería el grado de pertenencia categorial. Pero claro, basándonos simplemente en esto de los conjuntos y en esa intersección, pues una predicción de la teoría de los conjuntos es que si esto es la pertenencia categorial de sofá-cama, pues esto debe ser siempre mínimo, menor, o no puede ser al menos mayor que sofá o que cama, porque si es la intersección no puede ser mayor, ¿vale? De hecho, según esta teoría, el grado de pertenencia de un ejemplar de sofá-cama a la categoría sofá-cama sería el mínimo del grado de pertenencia a sofá y el mínimo del grado de pertenencia a cama, ¿vale? Entonces, un ejemplar determinado pues tendría un mínimo de grado de pertenencia y ese mínimo sería el 0,40, ¿vale? Como viene aquí. No importa si no se entiende mucho el 0,40 o el 70 o eso es lo de menos. Lo importante es que estamos hablando de grado de pertenencia y que, según este modelo, se da la intersección. Y claro, si yo hago una intersección, salvo que sea solapamiento completo, entonces sería igual. Lo normal es que no pueda ser, en el volumen que hay aquí no pueda ser mayor de la intersección que del círculo o el conjunto completo. Trasladado a lo que nosotros estamos hablando, la composición de sofá-cama no puede tener un grado de pertenencia ni tampoco una tipicidad mayor, un ejemplar que tú veas de sofá-cama, mayor para sofá-cama que para sofá o para cama. Es decir, un ejemplar que tú veas de sofá-cama no debería, según esta teoría, algo absurdo, que nos parece seguro a primera vista, no debería tener un grado de pertenencia a sofá-cama mayor que a sofá o cama, sino que tendría que tener el mínimo del grado de pertenencia de cualquiera de los dos conceptos simples. Bueno, esto se llamaría el principio un poco de la conjunción. Vamos a ver si, pasando al siguiente, lo entendéis mejor. No sé si os ha entendido o no, pero bueno, si queda un poco más claro. El problema que tiene ese modelo es que realmente lo del principio de la conjunción no se da en la intersección. Es decir, realmente nosotros mismos podemos, cuando pedimos juicio de tipicidad a la gente,
sobre un ejemplar de sangre roja, por ejemplo, ahora vamos a cambiar, podría haber sido sofacama, pues las personas tienden a indicar que ese grado de, no sé qué he puesto aquí, pero bueno, creo que he cometido una rata, pero bueno, no prestéis atención, el grado de tipicidad del ejemplar sangre roja para pertenecer a la categoría sangre, pues resulta que es mayor que su grado de tipicidad para sangre. ¿Vale? Es decir, si yo veo sangre roja, la gente puntúa como más típico sangre roja que de sangre. Parece casi, ¿no?, intuitivamente lógico, a pesar de que la sangre roja, tenerlo en cuenta, es un ejemplar súper típico de la sangre, ¿no? La sangre, vamos, prácticamente, ¿no? No hay, puede haber otros colores, ¿no? Pero es el ejemplar más típico, ¿no? Por lo tanto, cuando se hacen estos juicios de tipicidad, lo primero que se observa es que no se cumple. Es que no se cumple. Aquí tenéis otros ejemplos que aparecen en el libro, que he querido ver un poco con vosotros para ver si, pues, bueno, pues para practicarlo y a ver si así cuando lo leéis lo tenéis más fácil para entender, de lo que sería casos en los que la evaluación de tipicidad de un concepto compuesto para determinadas categorías, para la compuesta y la simple, pues no cumplen con el principio, la regla de la conjunción. Por ejemplo, aquí tenéis otro caso, yo no sé qué he hecho aquí, yo creo que es que parece ser que PowerPoint ha transformado el símbolo que yo había puesto ahí. Sangre azul de la realeza, exactamente. A eso vamos a volver porque es un aspecto importante aquí, ¿no? Entonces, el ejemplar sangre azul, pues le pasa igual que al ejemplar sangre roja. Si yo presento un ejemplar de sangre azul, no sé cómo puedes presentar un ejemplar de sangre azul, pero supongo una sangre coloreada un poco, ¿no? O de alguna manera, la gente la clasifica o dice que es más típica de ejemplar de sangre azul que de sangre. En este caso es razonable porque la sangre azul no es lo más típico de la sangre, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Probablemente. Entonces, bueno, aquí tenéis otro caso donde la tipicidad de la combinación del compuesto, de la categoría compuesta, es mayor que la de la categoría simple, sangre. Otro efecto, que también lo quiero comentar aquí con vosotros para que lo veáis, es que en la comparación de tipicidad entre sangre azul y sangre roja, es decir, la diferencia que hay entre el concepto compuesto sangre roja versus sangre y el concepto compuesto sangre azul versus sangre, bueno, lo he dicho otra vez, pero es lo mismo, no importa, pues resulta que es mayor esa diferencia para el caso de la sangre azul. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la diferencia que hay cuando yo tengo que decir que yo tengo que evaluar la tipicidad de un ejemplar de sangre azul con respecto para la categoría sangre azul y para la categoría sangre, esa evaluación de la tipicidad es mucho mayor para sangre azul que para sangre. Pero es que esa diferencia entre sangre azul y sangre es mucho mayor que la que se produce cuando lo que tengo que evaluar es un ejemplar de sangre roja para la categoría sangre roja y para la categoría sangre. Esa diferencia que hay entre sangre roja y sangre es menor que la que hay entre sangre azul y sangre. De nuevo, eso desde luego no cumple con los presupuestos de la teoría de los conjuntos difusos y requiere de algún otro tipo de explicación. Y finalmente, el último ejemplo, pues es que cuando tenemos que evaluar un ejemplar de sangre roja en categoría sangre azul, esta está mal. Dejadla, porque lo que en realidad era una repetición de la anterior, pero cambiando de sangre a sangre roja. Ah, no, está bien. No, ahora lo pillo. Es que estaba leyendo otra cosa. Sí, lo que esto quiere decir es que si a mí me muestran un ejemplar de sangre roja y me dicen que evalúe cómo de típica es para el concepto de sangre azul, pues evidentemente digo que es muy poco típica. Y es lo que veis aquí representado, ¿no? Un ejemplar de sangre roja es muy poco típico del concepto sangre azul y al final esa tipicidad es menor que cuando lo digo para sangre. Eso es evidente, ¿no? Es decir, sangre roja y sangre azul, pues no. Bueno, son conceptos, combinaciones o comparaciones que pueden resultar un poco complejas, pero que todas llevan al mismo punto. El mismo punto es que no se cumple la regla de la conjunción que postularía la teoría de los conjuntos difusos. ¿Y cuáles entonces, o cuáles son las características principales del concepto
el modelo de modificación selectiva. El modelo de modificación selectiva lo que se centra sobre todo en ejemplos como lo que hemos visto antes. Dos tipos de sustantivo o concepto en el que uno juega un rol un poco de adjetivo y el otro de nombre. Generalmente el primero se suele considerar como el concepto base y el segundo como el modificador. El modificador aquí quiere decir que cuando yo digo rojo, por la propiedad, perdón, roja, pues la propiedad, es decir, ese sustantivo lo que hace es seleccionar la propiedad en cuestión, en este caso pues es fácil porque es roja, podría haber puesto sofá cama, que yo creo que lo vemos mejor, pero bueno, es la propiedad en cuestión que se va a modificar en el concepto de base, es decir, color sería la propiedad o atributo, cuando yo digo roja, que se selecciona para modificar el color que tiene que ver con sangre. De alguna manera, el color que aparece aquí va a hacer que cambie o modifique el color del concepto base, ¿no? También, por ejemplo, lo podéis ver para el concepto cama, ¿no? Es decir, buscar en una propiedad en que haya una correspondencia, en la que haya una correspondencia entre sofá y cama, que puede ser algo así como algo para descansar, ¿no? Para echarte, ¿no? Y en este caso, pues bueno, el sofá puede ser por un sofá que tiene una forma y que después una cama, ¿no? En fin, tienes que, digamos que el segundo sustantivo o concepto es el que ejerce de modificador y es el que selecciona la propiedad que va a ser relevante para formar lo que sería el concepto compuesto y el ejemplar o la representación de ese concepto compuesto, ¿no? Las propiedades seleccionadas, a partir del por rojo, por ejemplo, aumentan su valor diagnóstico y su prominencia. ¿Qué quiere decir esto? Que aumente su valor diagnóstico quiere decir que hay otras cosas que pueden ser relevantes para la sangre, igualmente relevante, ¿no? Y que permita diferenciarla de otras cosas. Pero el color, por ejemplo, la permite diferenciar claramente de otros fluidos. Por lo tanto, al seleccionar la propiedad color, claramente lo que hace es aumentar la propiedad diagnóstica de sangre, que es de color rojo, para diferenciarlo de otros fluidos que no son de ese color, ¿no? De alguna manera aumenta la propiedad, es decir, el valor diagnóstico de esa propiedad seleccionada, se impulsa. Al igual que la prominencia. La prominencia quiere decir que esa propiedad adquiere como un mayor peso dentro de lo que serían las propiedades que componen sangre, ¿no? Sangre tiene varias propiedades, pues si seleccionamos la del color rojo, pues esa en este contexto va a adquirir una mayor relevancia que cualquier otra, como por ejemplo que es un estado líquido, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el secreto de la modificación selectiva viene porque hay uno de los elementos modifica al otro. No hay una intersección entre los dos, y esta es la clave con respecto al modelo anterior, sino que uno modifica algo del otro, sin ningún tipo de intersección entre propiedades, sino que hay una selección de propiedades, que esas propiedades se realzan y que eso permite, de alguna manera, explicar los efectos que hemos estado viendo que no puede explicar la teoría de los conjuntos difusos y que aquí yo os tengo un poco, pues bueno, resumidos, ¿no? De estos efectos hemos visto que la sangre roja, el ejemplar de sangre roja pues era más típico o se evaluaba como más típico para sangre roja que para sangre, pues bueno, tiene sentido porque la propiedad aumenta el valor diagnóstico y su prominencia, de tal forma que hace que la sangre roja sea mucho más diagnóstica de la categoría sangre roja en cuestión que de la de sangre, ¿no? Lo mismo pasa con sangre azul y para la comparación viene a decir que por qué se produce esto que hemos visto antes y es que la diferencia entre sangre azul y sangre era mucho mayor que entre sangre roja y sangre. Es decir, en cierto sentido, sangre azul, pues de alguna manera parece que se vuelve de pronto como mucho más diagnóstico del ejemplar de sangre azul que el sangre roja se vuelve del ejemplar de sangre roja. ¿Por qué? Pues porque en este caso el valor diagnóstico aumenta mucho más, porque es una propiedad que no está inicialmente considerada y entonces diferencia mucho mejor entre la sangre, ¿no? Bueno, el concepto de sangre. Habla muy claramente de algo mucho más específico, el concepto de sangre. Sí, ya entiendo. Es que es lioso. Es un poco lioso. Olvidaros, yo creo que lo que tenéis que hacer es leerlo en el libro un poco, pensando esto que os estoy diciendo. Este modelo lo que trata es de discriminar, de decir
de proponer algo distinto a lo que ocurría antes. Antes se proponía la intersección entre dos conjuntos, ¿no? Había una intersección y eso era el concepto, de alguna manera, eso era lo que significaba el concepto combinado, ¿no? Esta lo que dice es que no hay esa intersección, sino que lo que hay es como dos conceptos que uno ejerce un rol de modificador del otro. Es como una especie de regla, una aplicación de una nueva regla, de una especie de definición. Y en este sentido modifica al otro porque selecciona la propiedad que es relevante para el concepto compuesto. En este caso, la propiedad relevante para el concepto compuesto es el color de la sangre. Entonces, modifica al concepto y nos lleva a pensar solo en sangre roja. Eso permitiría explicar esos efectos complejos que os he puesto ahí y que, bueno, yo creo que es mejor que lo leáis porque no puedo entretenerme ya mucho más en ello. Y si en la próxima clase me lo decís, que a ver si lo aclaro, pues intento aclararlo de nuevo. Pero yo creo que si lo leéis teniendo esto que os he comentado en mente, lo vais a poder solucionar, lo vais a poder entender más fácilmente, ¿no? Viene al final de la clase y seguramente ya estáis más cansados y yo también lo cuento peor. Bueno, vamos a ir acabando con la parte que tiene que ver con modificación. Sí, de hecho no me va a dar mucho más tiempo, voy a tener que volver a este tema. Lo que pasa es que tengo las clases cuadradas. Vale, bueno, a ver cómo me la apaño. No, yo creo que el PowerPoint no se puede descargar. Pero podéis ver la presentación, yo voy a mandar el enlace grabado. Podéis volverme a escuchar cómo me lío yo mismo contando lo de la modificación selectiva. Y a lo mejor encontráis dónde está el hilo, ¿no? Porque lo he dicho varias veces y al final, pues seguramente... Sí, los enlaces los envío por el correo general que tenemos en la aplicación en Academo. Si alguien no lo tiene, no le llega por el correo, pues me lo pueden pedir por email. Pero vamos, preferiblemente usar el correo, mirarlo en el correo, porque así no tengo yo que estar, ¿no? No sé, que ahora soy muchos y a lo mejor da mucho por recurrir al email cuando es más fácil mirar en el correo, ¿vale? Es un correo UNED, debería. ¿Tú estás segura que estás...? Bueno, los que no hayáis recibido el correo a vuestra cuenta UNED, enviadme un email. Es el mismo correo por el que habéis recibido el enlace. Bueno, yo creo que además estamos llegando al final y no sé si casi dejar esto, aunque me descuadra un poco la siguiente clase, pero bueno, ya intentaremos compensarlo de alguna manera. Voy a comentar esto, pero todavía quedan algunas presentaciones y estamos llegando al final de la clase, quiero decir. Vale. Volvemos un poco a lo que estamos hablando. El modelo de modificación selectiva se propone para explicar la combinación de dos conceptos. El modelo parte de la idea de que se equivoca del todo la teoría de los conjuntos difusos porque la forma en la que nosotros concebimos un concepto compuesto, formamos la categoría del concepto compuesto, no se ajusta para nada con esa intersección ideal que propone el modelo de la teoría de los conjuntos difusos. Lo que propone es que hay un elemento que hace de adjetivo y modificador y que elige la propiedad que va a ser relevante para formar la categoría. Entonces, cuando decimos sangre roja, pues evidentemente la propiedad relevante es el color y en particular el valor rojo del atributo color, y se selecciona eso y se modifica, ¿no? De alguna manera se aplica sobre el concepto sangre y se forma una representación en la que se realza, de alguna manera, sangre con rojo. Es decir, de pronto esa categoría adquiere una entidad propia en la que esa propiedad es muy relevante. Ese es en esencia, al margen de los efectos, el modelo de modificación selectiva. ¿Qué ocurre con este modelo? Tiene varios problemas, que al igual que antes cuando hemos visto la estructuración conceptual, que se han tratado de resolver. Por un lado, alguien ya lo ha comentado antes, ¿no?
este modelo de modificación selectiva supone que roja nos remite a color y que ya pensamos en los colores como si fuera una paleta de colores. Es decir, como si estuviéramos hablando de una manera muy literal del color. Sin embargo, el color, cuando hablamos de sangre azul, tiene un sentido muy figurado. Ahí no está hablando de color propiamente dicho, está hablando de otra cosa, ¿verdad? Ese sentido figurado relacionado con la realeza, como han dicho antes, pues no está contemplado de alguna manera en modificación selectiva, en el modelo de modificación selectiva. Y de ahí que se propusiera una modificación de ese modelo que se llamaría el modelo de especialización conceptual. ¿Qué es lo que dice este modelo? Pues muy sencillo, lo único que dice es que en lugar de solo mirar en las propiedades del concepto color, realmente hacemos como una búsqueda más general. Buscamos por todo nuestro conocimiento y eso nos permite ver que cuando hablamos de azul combinado con sangre, pues quizá debemos recurrir a otro tipo de conocimientos que tenemos. De alguna manera es prácticamente el mismo modelo, pero ampliando el campo de búsqueda a todo nuestro aparato conceptual y de conocimiento, y no solo a la propiedad particular que sería color, ¿no? Color y sangre, sino que iría más allá. Eso nos permitiría darnos cuenta que cuando hablamos de sangre azul estamos formando un concepto que no es literalmente sangre azul, sino que es figurado, se refiere a lo de la realidad. Otra crítica es que asume que digamos que la propiedad color, por ejemplo, es independiente de las otras propiedades. Por ejemplo, la sangre tiene otras propiedades, no solo el color. Pues asume que es independiente. En el caso que tenéis aquí, por ejemplo, se habla de la cuchara. La cuchara puede ser de metal, que eso sería el material, o pueden ser grandes o pequeñas, que eso sería el tamaño. Son propiedades distintas. Sin embargo, se han encontrado muchos estudios que cuando se evalúa de nuevo la tipicidad, hay como una interacción entre esas dos propiedades. Por ejemplo, esa interacción significa que la cuchara de metal es muy típica del concepto cuchara, pero la cuchara de madera es muy típica de cuchara grande. Es decir, la cuchara de metal, siendo muy típica del concepto de cuchara, no es muy típica del concepto de cuchara grande. Sin embargo, sí lo es de la cuchara de madera. Y fijaros que de metal o madera no hablan de tamaño, hablan del tipo de material. Por lo tanto, ahí hay como una interacción entre dos propiedades que son importantes para las cucharas, que según la teoría que hemos visto en modificación selectiva, esa interacción pues prácticamente no está contemplada y lo que se trata de es un problema entonces tratar de abordar eso. Y se propone un modelo distinto que es el híbrido de ejemplares y teorías previas. Finalmente, la otra crítica que también favorece este modelo híbrido de ejemplares y teorías previas, o teorías previas, es que el contexto, fijaros que cuando hablamos de ejemplares siempre el contexto juega un papel fundamental, el contexto modifica la relación entre las propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si evaluamos la semejanza que hay entre gris, blanco y negro, estos tres colores, esa semejanza varía en función del sustantivo con el que se presenten, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aparece pelo al mismo tiempo que esos tres colores, pues la gente evalúa como gris y blanco como más semejantes entre sí que por ejemplo, gris y negro, etcétera, o sí, que gris y negro. Mientras que si hablamos de nubes, ¿no? Si lo presentamos junto con el concepto nube, pues lo que evalúan es como más semejante entre sí, gris y negros, en lugar de gris y blanco que hemos visto antes. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente cambiar el concepto ya cambia la semejanza que hay entre las propiedades y que por tanto el contexto, porque el concepto se puede considerar aquí un contexto, pues modifica la relación entre las propiedades. De nuevo, lo que digo, cuando hablamos de modelos de ejemplares, etcétera, siempre la flexibilidad y el contexto es lo más importante. Y de hecho este modelo lo que trata es de ser todavía más flexible y trata de incorporar pues ese tipo de relaciones que hay entre las propiedades, que no están representadas en nuestra mente de forma aislada, y también esa flexibilidad para usarlas en el contexto y generar nuevas definiciones ad hoc o categorías ad hoc en el contexto. Hay otro problema, otra situación que ya veremos más adelante, porque yo creo que ya sí que me estoy pasando de la hora y es importante que lo dejemos aquí, no os canse más. Lo retomo la próxima sesión por aquí, terminamos este tema, vemos si se entiende mejor, pero no deberíamos entretenernos mucho porque debemos pasar rápidamente a los silogismos. Es cierto que hay temas del final que van a ser más fáciles, como por ejemplo la solución de problemas, que por lo tanto a lo mejor la clase va más rodada y a lo mejor no da tiempo a recuperar cosas. Pero bueno, yo estoy haciendo mis cuentas de las sesiones que tenemos
Y bueno, hay que tratar de ir cerrando los temas por clase. Hoy fallo mío que hoy he hablado más de la cuenta. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Lo dejamos ya hoy. Voy a cortar la grabación primero.